Hola, esto es Obvio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, la viruela del mono llega a Colombia. I've been waiting at my door for something incredible. ¿Qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de volver el tiempo? Seguramente muchos de nosotros estaríamos tentados con la idea de regresar a un punto de nuestra historia y cambiar algo, quizás para volver a tener otra oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Ahora subamos la apuesta. ¿Qué pasaría si no solamente pudiéramos devolver el tiempo? También tenemos una razón de peso suficiente para poner a andar el tiempo hacia atrás. El mundo, tal como lo conocemos, se está acabando. ¿Y qué tal que el mundo que se está acabando es debido a una pandemia causada por 12 monos? Bueno, esa es la trama de la película 12 monos, en donde ponen a viajar al pasado a Bruce Willis para intentar averiguar por qué el mundo se fue al traste por culpa de un virus, y para que ayude a tomar muestras del virus para hallar una cura en el futuro. Dejando ahora los viajes en el tiempo a un lado, es posible que el mundo se acabe por una pandemia causada por un virus. Después de nuestra experiencia con el COVID-19, ¿nos debería preocupar ahora un virus proveniente de un mono? Hoy en Obvio Microbio hablaremos de la viruela del mono. La viruela del mono, también conocida como la viruela símica, pues por los simios. Y vamos a hablar de la viruela del mono porque seguramente han escuchado en muchas noticias que hay reportes de brotes a nivel mundial en Europa y en África especialmente sobre esta viruela. Pero en Colombia ya también tenemos los primeros reportes. 3 personas dieron positivo para la viruela del mono. 1 en Medellín y 2 en Bogotá. Es muy importante que aclaremos que estos reportes de viruela del mono positivos en Colombia son reportes de personas que viajaron a Europa, donde ya sabemos ha habido varios reportes, varios brotes, y entonces probablemente durante sus viajes adquirieron la enfermedad. Eso quiere decir que en el momento en Colombia no hay un brote pues importante, simplemente unos casos que fueron importados. Sí, es decir, digamos para empezar a hacer una comparación con lo que ya tenemos en la cabeza que es el COVID, con la viruela del mono todavía no está pasando o todavía no pasa lo que sí está pasando con el COVID. El COVID está circulando libremente por el país. Ya hay quizás algunas cepas que son endémicas. La enfermedad se transmite entre personas acá autóctonamente en este país. En cambio, con la viruela del mono no. Son personas que están llegando de otros lados, ya contagiados con sintomatología y pues ya están siendo vigilados. Sí, por eso es muy importante como tener las alarmas prendidas, pero tampoco estar pues en alerta roja, porque esta enfermedad no es tan contagiosa como lo puede ser nuevamente nuestro comparativo con el COVID-19. Eso nos permite que las diferentes entidades de la salud puedan tomar las medidas para de alguna manera encerrar el virus y evitar que se disperse muy rápido por la población colombiana. Bueno, a esta enfermedad le llaman viruela del mono porque se parece mucho a la viruela humana, que es una enfermedad que ya está erradicada. Y porque de hecho este virus, el de la viruela del mono, fue detectado por primera vez hacia 1958 en simios. Entonces es una enfermedad que realmente proviene de los monos, es decir, que es zoonótica, es decir, se transmite de animales a personas, pero raramente se presenta en humanos. Y en nosotros se presenta de una forma muy similar a la viruela, ya que esos virus hacen parte de la misma familia, es decir, son hermanitos. Entonces, realmente tienen una presentación clínica muy parecida y de hecho se parece a otras enfermedades de tipo viral. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas son muy parecidos a los de cualquier gripa común, son muy inespecíficos. Hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay cansancio intenso, puede haber dolor muscular. Esta en particular da una inflamación en los ganglios linfáticos que están ubicados en la garganta. Y después de toda esta sintomatología aparece la fiebre. Unos 2 a 3 días después aparece la fiebre y después de la fiebre empiezan a aparecer las lesiones características en la piel, que son una especie de ronchas o de
sarpullido en la piel, que es lo que se parece tanto a la viruela humana. Y esos síntomas pueden aparecer incluso mucho tiempo después de que la persona se ha visto enfrentada al virus o se ha contagiado. De 5 a 21 días después de haber estado en contacto con una persona enferma y que está transmitiendo activamente el virus. Y puede durar el cuadro clínico desde la aparición de los primeros síntomas gripales hasta cuando ya se empiezan a secar las ronchas y a caerse las cicatrices. Puede durar entre 10 a 20 días aproximadamente. Entonces es una enfermedad que, como les comentamos, se parece mucho a la viruela humana. Quizás por eso también tiene todo este contexto de miedo a que vuelva a aparecer una enfermedad muy parecida a lo que fue la viruela humana y lo que significó la viruela. Pero es una enfermedad que no se presenta con tanta frecuencia y que más bien se han dado brotes muy de vez en cuando, sobre todo en África. Tal vez las personas que tenemos menos de 40 años no mencionamos lo que fue la viruela porque, pues como ya hemos mencionado varias veces en capítulos de Biomicrobio, esta enfermedad fue erradicada a nivel mundial a finales de los años 80 del siglo pasado. Pero para la comunidad científica y la historia de la enfermedad como tal saben que causó millones de muertes durante siglos. Esta enfermedad presenta síntomas parecidos y, como decía Juan Camilo, pues el virus son como primos, son familiares, pero no significa que sean exactamente el mismo. Pues causan síntomas parecidos, pero no es la misma enfermedad como tal. Es un virus, si lo comparáramos de pronto con el COVID, es un virus que sus genes no están en moléculas de ARN como el del COVID, sino en moléculas de ADN. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto significa que la tasa de mutación de los genes del virus es mucho más bajita. Y al haber menos tasa de mutación, pues las probabilidades de que salga alguna mutación que haga que la enfermedad sea más agresiva o más mortal, pues también van a bajar. Y además es un virus un poquito más complejo, porque si lo comparáramos, el tamaño del genoma, es decir, todos los genes que tiene el virus de la viruela del mono, si lo comparamos con el tamaño del genoma de los virus del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, el de la viruela del mono es 7 veces más grande. Es un virus, digamos, que si lo miráramos, tiene mucho más genes, tiene muchas cosas involucradas, seguramente su forma de replicación es distinta, la forma como se apodera de su hospedero para causar la enfermedad obviamente es muy distinta, y eso hace pues que el comportamiento de la enfermedad también tenga sus particularidades. Sí, es definitivamente un virus muy distinto. Vamos que a nivel de la biología de este bicho, el hecho de que sea un virus de ADN, a diferencia nuevamente del COVID, que es un virus de ARN, eso definitivamente hace la diferencia en la tasa de mutación. Con el COVID tenemos una tasa de mutación muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más rápidamente aparecen nuevas variantes, nuevas cepas, con potenciales diferentes de contagio, de virulencia, mientras que con esta no, la tasa de mutación del virus es menor, por lo tanto la tasa a la cual también van apareciendo nuevas variantes y nuevos serotipos y nuevos virus también es muchísimo menor. Entonces acá hay una disminución en el potencial, digamos, epidémico o pandémico de este virus. Quizás es un poco menor que la que se presenta con el COVID-19. Además, también es importante que todos tengamos claro que no es una enfermedad nueva, porque a veces los medios de comunicación nos venden como nueva enfermedad, nueva posible epidemia, nueva posible pandemia, la viruela símica. Es una enfermedad que se detectó, como dijo Juan Camilo, hace mucho tiempo. Digamos que los primeros casos se conocieron en 1970 en la República Democrática del Congo. Y desde esa época se ha hecho seguimiento, por ejemplo, a los genomas. Y en el 2018, por ejemplo, las últimas cepas comparadas con las que hoy se están detectando, ha habido muy poquitas mutaciones. Entonces ahí nuevamente verificamos que no es que tenga altas tasas de mutación el virus. En cuanto a su letalidad, tampoco es muy alta, es alrededor de entre el 2-3%, muy parecida a la del COVID, con una ventaja
digamos desde nuestra perspectiva, y es que no se transmite tan rápido y tan fácil como la enfermedad del COVID-19. Puede que utilice más o menos los mismos mecanismos, que es como las mucosas, partículas de saliva, un contacto muy cercano, pero no es tan fácil que se genere la enfermedad por este contacto. Entonces, al dispersarse menos o menos rápido o menos fácil, también pues hay menos casos, y la letalidad, aunque sea la misma, pues el número de casos de personas que podrían fallecer producto de la enfermedad también es mucho más bajo. Otra cosa muy importante de la viruela del mono es que, si bien se llama viruela del mono, no solamente puede causar enfermedad en los humanos y en los monos, que como podamos saber están relacionados pues en la evolución. También puede causar enfermedad en ardillas, en ratas, en lirones, y esto es importante porque significa que hay que tener también cuidado con este contacto con otros animales donde donde podamos contagiarnos de virus que están en poblaciones de otras especies. Sí, yo creo que el problema real o la preocupación real de la gente con la viruela del mono es lo tanto que se pueda parecer a la viruela humana, que bueno, esta es una enfermedad que ya hemos mencionado en otros capítulos de Obvio Microbio. Ya les hemos contado que es una enfermedad que la humanidad ha podido erradicar, y ahora sabemos que el virus que causaba esta enfermedad es muy similar al que hoy nos preocupa, su hermano, la viruela del mono. Pero aparte de que sean hermanos, ¿por qué nos importa la similitud entre la viruela del mono y la humana? Algunos expertos dicen que se podría utilizar la vacuna contra la viruela humana para combatir a la viruela del mono. Y esto parece ser cierto. Hay algo que se conoce como inmunidad cruzada, y sucede cuando el cuerpo se ha enfrentado contra un virus y cuando otro virus muy similar intenta infectarnos. Entonces, el sistema inmunológico reconoce parcialmente este nuevo virus, ya que se parecen, digamos, al virus con el que uno ya ha tenido algún contacto, y va a montar una respuesta inmunológica en contra de él. Curiosamente, la humanidad tuvo un acercamiento a este concepto con el desarrollo de las primeras vacunas contra la viruela. Hay otro virus muy similar al de la viruela humana, que es la viruela vacuna. Las mujeres que ordeñaban vacas y que se contagiaban de la viruela vacuna parecían inmunes a la viruela humana o no desarrollaban una enfermedad muy grave. Ese fue un fenómeno que retomó Edward Jenner, para desarrollar la primera vacuna contra la viruela. Entonces la misma idea puede aplicarse para la viruela del mono, usar una vacuna contra uno de sus muchos hermanos para poder combatirla. La viruela humana ya la hemos erradicado, y también ahora, digamos así, también puede ser parte del problema, porque ya no se vacuna contra la viruela. Entonces, como les decía Santiago, las personas menores de 40 años, claramente la viruela no la tienen tan fresca en su memoria, tanto mental como inmunológica, precisamente porque ya no se está vacunando contra esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos anticuerpos contra la viruela, y por lo tanto la población ya no tiene memoria inmunológica contra esta enfermedad. Es casi como si nos enfrentáramos por primera vez a la viruela, solo que la viruela del mono es menos transmisible que la viruela humana, y que esta era más mortal. La viruela humana era mucho más mortal, con un 30% de personas que morían por esta enfermedad. Entonces, con la viruela del mono tenemos otro contexto diferente, una enfermedad menos mortal, menos transmisible, que la podemos eventualmente atacar con las vacunas con las cuales ya habíamos desarrollado para la viruela humana, y que pues podría haber una hoja de ruta para poder combatir a esta enfermedad. Sí, de pronto muchos se podrían cuestionar que si ya sabemos que, inclusive ya se ha demostrado que las vacunas contra la viruela humana pueden servir de protección contra la viruela del mono, ¿por qué no empezamos a vacunar ya que personas de menores de 40 no tenemos esta protección? Nuevamente, hay que mantener la calma. Hasta ahora se han reportado, en el mundo no se han reportado ni siquiera miles de casos, ya vamos a ver en los cientos de casos. Hasta el 25 de mayo del 2022, de este mismo año, se habían reportado en Europa 118 casos solamente. Y claro, son importantes, pero no nos dan para prender alarmas para empezar a producir vacunas. Porque hay otro tema que hay que resaltar, y es, ahorita todos estamos con las alarmas prendidas para estar detectando enfermedades.
Puede que hace 10 años este brote de viruela del mono haya pasado desapercibido, no haya salido ni siquiera casi en las noticias, pero como hoy tenemos todo el tema del COVID, cualquier brote sale en todos los medios de comunicación y se prenden pues las alarmas, la gente se asusta, empieza el pánico. Entonces, nuevamente, calmados, estos brotes son normales, siempre pasan. La historia de la humanidad ha tenido muchos casos de enfermedades con brotes pequeños en diferentes momentos de su historia y nunca, y no todos terminan siendo una pandemia. Sí, de hecho, son pocos los virus que llegan a, digamos, a ese estado de pandemia. Y sí, como Santiago dice, a cada rato hay brotes de enfermedades que uno ni podría imaginar eh, y que son pesadillescos, pero nuevamente son brotes que tienden a autolimitarse, tienden a acabarse antes de que se vuelvan un problema de salud muy serio. De hecho, varios de estos brotes ocurren en África y en África ya tienen mucha experiencia limitando brotes de enfermedades como ébola, de enfermedades como, em, digamos, estas virosis de tipo ya más mortal, o que pueden causar más casos mortales. La viruela del mono es una de ellas. Nuevamente es una enfermedad que se presenta raramente en humanos. Quizás ha incrementado un poco más su tasa de presentación en personas. Sin embargo, no se ha convertido todavía en una amenaza. Y sin embargo, en el momento en que empieza a convertirse en una amenaza, todavía tenemos la disponibilidad de las vacunas. Quizás sí, son vacunas que actualmente no se producen. De hecho, Estados Unidos es quizás uno de los únicos países que tiene reservas de vacunas para toda su población y saben cómo hacerlas. Sin embargo, ya está la tecnología para poderlas hacer. Digamos que es algo que podría llegar a desarrollarse en un tiempo más o menos corto. Muy corto, menos si con el COVID duramos un año y un poco más de meses, con esa simplemente sea cuestión de meses. Exacto. Muy posiblemente sea muy rápida la acción de diferentes organismos de control y de vigilancia para poder desarrollar estas vacunas. Además que se ha observado que la eficacia de la vacunación contra la viruela en la prevención de la viruela símica es de alrededor del 85%. Por tanto, la vacunación previa contra la viruela puede hacer que la enfermedad sea mucho más leve. Entonces ahí, digamos que habría un plan ya dispuesto para poder enfrentarse contra esta enfermedad. Pero por supuesto ninguno está exento de contraer la enfermedad. Entonces, claro, hay que tener hay que tener en cuenta ciertos puntos para saber cuándo deberíamos ir al médico, cuándo deberíamos tomar ciertas medidas. Entonces, pues por ahora, por supuesto, si viajamos a lugares en los que sabemos que hay un brote de la enfermedad y empezamos a presentar síntomas de una virosis normal, pues estar alertas. Países como España, Portugal o el Reino Unido, que son de los países que más casos han reportado, son de estos lugares que tenemos que por ahora, a principios del mes de julio que estamos grabando este capítulo, son los que hay que tener, digamos que presentes. No es para andar nuevamente con tapabocas y con guantes y con trajes desechables por todo lado, porque no da para eso, no es necesario hacerlo. Entonces, y ante cualquier síntoma sospechoso, pues lo más pertinente sería ir al médico, por supuesto, a que el médico analice los síntomas y tome las decisiones correctas para hacer los tests. La forma para estar más seguro de que tenemos la enfermedad de la viruela del mono es con una técnica de PCR, muy similar a lo que se hacía con el COVID. Tal vez no tomándola de la nariz, como nos la tomaban, que es bastante incómodo, pero esa prueba es la certera para estar seguros que tenemos o no tenemos la enfermedad. Sí, acá para el tema de la prevención sirve muchísimo lo que ya hemos aprendido con el COVID. Mejor evitar las zonas donde sabemos que se está transmitiendo el virus,
estar muy pendiente de la aparición de síntomas, quizás para aislarse, consultar con un médico. Y por supuesto las medidas de higiene que sabemos que funcionan muy bien, que es el lavado de manos. De pronto si uno es sintomático, ahí sí de pronto con el tapabocas es suficiente, y limitar mucho el contacto con otras personas. Digamos que aparte de ya todo lo que hemos dicho de lo que se podría parecer esta enfermedad con el COVID, parte de lo que hace única esta enfermedad es el tema de cómo se transmite, que es de un animal a las personas. El tema de las enfermedades zoonóticas y de cómo a través de, digamos, de que cada vez más estamos conquistando más lugares que le pertenecen a la naturaleza, que de pronto no han sido muy explorados, y nosotros vamos metiendo actividad humana en bosques o en selvas. Toda esta incursión de actividad humana, cómo empieza a impactar en la aparición de nuevas enfermedades. Esto es una discusión de nunca acabar, y ya lo hemos visto con otras enfermedades como chikungunya, como Zika, dengue en su momento. Este tipo de enfermedades que tienen unos reservorios animales muy específicos, y con la actividad humana empieza a darse el chance de que se dé un salto de que aparezca en un mono a que empiecen a aparecer en otras personas, en personas. Entonces es también un llamado a regular la actividad humana también, a proteger nuestros bosques, a proteger nuestros recursos naturales, y de esa manera también evitar un poco la aparición de nuevas enfermedades de tipo zoonótico. Bueno, en este capítulo queríamos contarles los aspectos generales de la viruela del mono, que no debemos estar pues tan asustados sobre el tema, obviamente tomar las medidas correctas, y ya hacer un llamado de atención a siempre informarnos adecuadamente para no llevar las cosas al extremo, no cometer errores dentro de ese miedo que puede ser caótico. A veces la realidad supera la ficción, pero muchas veces nos dejamos llevar por estas ficciones, como, bueno, lo que hemos visto en redes sociales o en películas. Y bueno, y a propósito de esto, nosotros empezamos con el tema de la película de 12 monos, y bueno, no les terminamos de explicar realmente de qué trataba esta película y qué tiene que ver con los virus y los microorganismos con esta película. Entonces, bueno, ese será otro capítulo, un nuevo capítulo de Obvio Microbio, en donde les contaremos qué tiene que ver los monos con un virus, con el fin de la humanidad como la conocemos, en una película, así como ya les hemos contado con otras películas. Entonces les recomendamos que vean la película 12 monos para que estén listos y preparados para el próximo capítulo de Obvio Microbio, que hablaremos de la película 12 monos. No olviden entonces etiquetarnos, compartir en nuestras redes sociales. También recuerden que si quieren que sus fotos de microorganismos salgan en las redes sociales de Obvio Microbio, nos las pueden mandar a obiomicrobio2021@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, y ahí les vamos a compartir para que todas las personas que nos siguen conozcan lo bonitos y los espectaculares que pueden ser los microorganismos. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.